Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento. Carlos Castañeda, parte 14. La segunda unidad. Un hombre de conocimiento tenía un aliado. La idea de que un hombre de conocimiento tenía un aliado era el más importante de los 7 temas componentes, por ser el único indispensable para explicar qué era un hombre de conocimiento. En el esquema clasificatorio de Don Juan, un hombre de conocimiento tenía un aliado, mientras que el hombre medio no tenía, y tener un aliado era lo que lo diferenciaba de los hombres comunes. Don Juan describía al aliado como un poder capaz de transportar a un hombre más allá de los límites de sí mismo. Es decir, un aliado era un poder que permitía trascender el terreno de la realidad ordinaria. En consecuencia, tener un aliado implicaba la posesión de poder. Y el hecho de que un hombre de conocimiento tenía un aliado era en sí mismo prueba de que se había alcanzado la meta operatoria de las enseñanzas. Como esa meta era enseñar a convertirse en un hombre de conocimiento, y como un hombre de conocimiento era el que tenía un aliado, otra manera de describir la meta operatoria de las enseñanzas de Don Juan era decir que también mostraban cómo tener un aliado. El concepto hombre de conocimiento, como marco filosófico del brujo, solo tenía significado para cualquiera que desease vivir dentro de ese marco, por cuanto dicha persona tenía un aliado. He clasificado este último tema componente de hombre de conocimiento como la segunda unidad estructural principal, a causa de que resulta imprescindible para explicar qué era un hombre de conocimiento. En las enseñanzas de Don Juan había 2 aliados. El primero se hallaba contenido en las plantas datura, conocidas comúnmente como el toloache. Don Juan daba a ese aliado uno de los nombres que la planta tiene en español, hierba del diablo. De acuerdo con él, cualquier especie de datura contenía el aliado, pero cada brujo debía cultivar una especie en un sembrado que llamaba propio. No solo en el sentido de que las plantas eran su propiedad privada, sino en el sentido de que estaban identificadas personalmente con él. Las plantas del propio Don Juan pertenecían a una especie inoxia. Sin embargo, no parecía existir correlación entre ese hecho y las posibles diferencias entre las 2 especies de datura accesibles para él. El segundo aliado estaba contenido en un hongo que identifiqué como perteneciente al género Psilocybe o Psilocybe. Era posiblemente Psilocybe mexicana, pero la clasificación fue solo tentativa porque me resultó imposible obtener un espécimen para análisis de laboratorio. Don Juan llamaba a este aliado humito, sugiriendo que el aliado era análogo al humo o a la mezcla de fumar que él hacía con el hongo. Se refería al humo como si este fuera el verdadero vehículo, pero dejaba claro que el poder se asociaba con una sola especie de Psilocybe. Así, se necesitaba especial cautela al recolectar, para no confundirla con ninguna de las 10 o 12 especies distintas del mismo género que crecían también en la zona. Un aliado como concepto significativo incluía las siguientes ideas y sus ramificaciones. 1. Un aliado carecía de forma. 2. Un aliado se percibía como cualidad. 3. Un aliado podía domarse. Y 4. Un aliado tenía una regla. Primero, un aliado carecía de forma. Se creía que un aliado era una entidad que existía fuera e independientemente de uno mismo. Pero el que se tratase de una entidad aparte no obstaba para que se le creyera carente de forma. He establecido la carencia de forma como condición opuesta a la de tener forma definida. Distinción realizada en vista del hecho de que había otros poderes, similares a un aliado, que poseía una forma definidamente perceptible. La condición amorfa de un aliado significaba que éste no tenía forma clara, ni vagamente definida, ni siquiera reconocible. Y tal condición implicaba que un aliado no era visible en ningún momento.
Segundo, un aliado se percibía como cualidad. Una secuela de la carencia de forma en un aliado era otra condición expresada en la idea de que un aliado se percibía solo como una cualidad de los sentidos, es decir, siendo amorfo el aliado, su presencia solo se hacía notar por sus efectos sobre el brujo. Don Juan clasificaba algunos de estos efectos como poseedores de cualidades antropomórficas. Describía a cada aliado atribuyéndole el carácter de un ser humano, implicando así que un brujo individual se hallaba en posición de escoger el aliado más conveniente, hermanando su propio carácter con las supuestas características antropomórficas de un aliado. Don Juan presentó a los dos aliados incluidos en las enseñanzas, señalándoles un conjunto de cualidades antitéticas. Categorizaba al aliado contenido en la datura inoxia por medio de dos subcualidades. Era mujeril y era dador de poder superfluo. Estas dos propiedades le parecían absolutamente indeseables. Sus formulaciones sobre el tema eran definidas, pero al mismo tiempo daba a entender que su juicio de valores sobre el asunto no era sino una elección personalista. La característica más importante era sin duda lo que don Juan llamaba naturaleza mujeril. El hecho de que se le pintara mujeril no significaba, empero, que el aliado fuese un poder femenino. La analogía con una mujer podría ser solo, según parece, una forma metafórica usada por don Juan para describir lo que él juzgaba efectos desagradables del aliado. Además, el género femenino de la palabra yerba puede haber ayudado a crear la analogía. En cualquier caso, la personificación de este aliado como un poder mujeril le asignaba las siguientes cualidades antropomórficas. 1. Era posesivo. 2. Era violento. 3. Era imprevisible. Y 4. Tenía efectos nocivos. Don Juan atribuía al aliado la capacidad de esclavizar a los hombres que se hacían seguidores suyos. Explicaba esta capacidad como la propiedad de ser posesivo, que correlacionaba con el carácter de una mujer. El aliado poseía a sus seguidores otorgándoles poder, creando un sentimiento de dependencia y dándoles fuerza y bienestar físicos. También se atribuían características de violencia a este aliado. Su mujeril violencia se expresaba forzando a sus seguidores a ocuparse en acciones perturbadoras, de forma bruta, y tal característica específica lo adecuaba mayormente a hombres de naturaleza fiera que desearan encontrar en la violencia una llave del poder personal. Otra característica mujeril era la imprevisibilidad. Para don Juan, eso significaba que los efectos del aliado nunca eran coherentes. Más bien se suponía que cambiaban al azar, y no había manera discernible de predecirlos. La inconstancia del aliado debía contrarrestarse con el cuidado minucioso y dramático que el hechicero ponía en cada detalle de su manejo. Cualquier vuelta desfavorable que no pudiera derivarse del error en la manipulación se explicaba como resultado de la imprevisibilidad mujeril del aliado. A causa de sus efectos de posesión, violencia e inconstancia, se pensaba que este aliado tenía un efecto nocivo sobre el carácter de sus seguidores. Don Juan creía que el aliado pugnaba voluntariamente por transmitir sus características mujeriles y que su esfuerzo por hacerlo realmente tenía éxito. Pero junto con su naturaleza mujeril, este aliado poseía otra faceta que también se percibía como cualidad. Era dador de poder superfluo. Don Juan insistió mucho en este punto y subrayó que, como dador generoso de poder, el aliado era insuperable. Se le atribuía dotar a sus seguidores de fuerza física, un sentimiento de audacia y la destreza de realizar hazañas extraordinarias. Sin embargo, según el juicio de don Juan, un poder tan exorbitante resultaba superfluo. Declaró que, en su caso al menos, ya no había necesidad de dicho poder. Sin embargo, lo presentaba como fuerte incentivo para el presunto hombre de conocimiento.
si este último tuviera una inclinación natural a buscar poder. El punto de vista idiosincrásico de Don Juan era que el aliado contenido en la psilocibe mexicana tenía, en cambio, las características más adecuadas y más valiosas. 1 era varonil y 2 era dador de éxtasis. Describió al aliado como antítesis del contenido en las plantas datura. Lo consideraba varonil, viril. Su condición de masculinidad parecía ser análoga a la condición femenina del otro aliado, es decir, no se trataba de un poder masculino, pero Don Juan clasificaba sus afectos de acuerdo con lo que él consideraba conducta varonil. También en este ejemplo, el género masculino de la palabra humito puede haber sugerido la analogía con un poder macho. Las cualidades antropomórficas de este aliado de Don Juan consideraba propias de un hombre son las siguientes. 1 era desapasionado, 2 era suave, 3 era previsible y 4 tenía efectos benéficos. La idea de Don Juan sobre la naturaleza desapasionada del aliado se expresaba en la creencia de que éste era ecuánime, de que nunca llegaba a exigir actos extravagantes a sus seguidores. Jamás esclavizaba a los hombres, porque no les otorgaba poder fácil. Al contrario, Humito era duro, pero justo, con sus seguidores. El hecho de que el aliado no mostraba declaradamente una conducta violenta lo hacía suave, como supuestamente inducía una sensación de incorporeidad. Don Juan lo presentaba como calmado, amable y dador de paz. También era previsible. Don Juan declaraba constantes sus efectos sobre todos los seguidores individuales y en las experiencias sucesivas de cada hombre. En otras palabras, sus efectos no variaban, o de variar eran tan similares que se contaban como iguales. Como consecuencia de ser desapasionado, suave y previsible, se atribuía a este aliado otra característica viril, un efecto benéfico sobre el carácter de sus seguidores. Se suponía que la virilidad de Humito creaba en ellos una muy rara condición de estabilidad emotiva. Don Juan creía que bajo la guía del aliado uno templaba su corazón y adquiría equilibrio. Se creía que un corolario de todas las características varoniles del aliado era la capacidad de dar éxtasis. Esta otra faceta de su naturaleza se percibía también como cualidad. Se acreditaba a Humito el llevarse el cuerpo de sus seguidores, permitiéndoles así ejecutar formas especializadas de actividad inherentes a un estado de incorporeidad. Y Don Juan sostenía que tales formas especializadas de actividad llevaban inevitablemente a una condición de éxtasis. El aliado contenida en la psilocibe se consideraba ideal para hombres predispuestos por su naturaleza a buscar la contemplación. 3. Un aliado podía domarse. La idea de que un aliado era domable implicaba que, como poder, tenía el potencial de ser usado. Don Juan lo explicaba como la capacidad innata en el aliado de ser utilizable. Se consideraba que, habiendo domado a un aliado, el brujo tenía a su disposición el poder especializado de aquel, lo cual significaba que podía manipularlo según sus intereses. La capacidad que un aliado tenía de ser domado se contraponía a la incapacidad de otros poderes similares a un aliado, excepto que no se dejaban manipular. La manipulación de un aliado tenía dos aspectos. Primero, un aliado era un vehículo, y segundo, un aliado era un ayudante. Un aliado era vehículo en el sentido de que servía para transportar a un brujo al terreno de la realidad no ordinaria, hasta donde llega mi conocimiento personal. Ambos aliados servían como vehículos, aunque la función tenía diferentes implicaciones para cada uno. Las cualidades indeseables e inclusivas del aliado contenido en la datura inoxia, especialmente sus características de imprevisibilidad, lo convertían en un vehículo peligroso, incierto.
El ritual era la única protección posible contra su inconstancia, pero eso nunca bastaba para asegurar la estabilidad del aliado. Un brujo que usara este aliado como vehículo debía esperar augurios favorables antes de proceder. Por otra parte, el aliado contenido en la psilocibe mexicana se tenía por un vehículo constante y previsible a causa de todas sus cualidades valiosas. Como consecuencia de su previsibilidad, un brujo que empleara este aliado no necesitaba ejecutar ningún tipo de ritual preparatorio. El otro aspecto de la calidad manipulable de un aliado se expresaba en la idea de que un aliado era un ayudante. Ser ayudante significaba que un aliado, después de servir como vehículo al brujo, era nuevamente utilizable como ayuda o guía que lo asistiese en la consecución de cualquier meta que el hechicero tuviese en mente al entrar en el terreno de la realidad no ordinaria. En su capacidad de ayudantes, los dos aliados tenían propiedades diferentes, únicas. La complejidad y la aplicabilidad de estas propiedades aumentaban conforme uno iba avanzando en el camino del aprendizaje. Pero, en términos generales, el aliado contenido en la Datura Inoxia se tenía por un ayudante extraordinario, y esta capacidad se pensaba corolario de su facilidad para dar poder superfluo. El aliado contenido en la psilocibe mexicana, sin embargo, se consideraba un ayudante aún más extraordinario. Don Juan pensaba que un mito no tenía rival en la función de ayudante, lo cual veía como extensión de las inclusivas cualidades valiosas del aliado. La tercera unidad. Un aliado tenía una regla. Entre los componentes del concepto aliado, la idea de que un aliado tenía una regla era el único indispensable para explicar qué era un aliado. Por tal motivo, la he colocado como la tercera unidad principal en este esquema estructural. La regla, que don Juan llamaba también la ley, era el rígido concepto organizador que regulaba todas las acciones a ejecutar y la conducta a observar durante el proceso completo de manejar un aliado. La regla se transmitía verbalmente, de maestro a aprendiz, idealmente sin alteración, a través de la sostenida interacción entre ambos. Así, la regla no era solo un conjunto de reglamentos, era más bien una serie de diagramas de actividad que gobernaban el curso a seguir en el proceso de manipular a un aliado. Sin duda, muchos elementos habrían cumplido con la definición que don Juan daba de un aliado, como un poder capaz de transportar a un hombre más allá de sus propios límites. Quienquiera que aceptase tal definición habría podido concebir que cualquier cosa que poseyera dicha capacidad sería un aliado. Y lógicamente hasta las condiciones corporales producidas por el hambre, la fatiga, la enfermedad y cosas similares podrían haber servido como aliados, pues acaso tuvieran la capacidad de transportar a un hombre más allá del terreno de la realidad ordinaria. Pero la idea de que un aliado tenía una regla eliminaba todas estas posibilidades. Un aliado era un poder que tenía una regla. Todas las otras posibilidades no podían considerarse aliados porque no tenían regla alguna. Como concepto, la regla comprendía las siguientes ideas y sus diversos componentes. Primero, la regla era inflexible. Segundo, la regla era no acumulativa. Tercero, la regla se corroboraba en la realidad ordinaria. Cuarta, la regla se corroboraba en la realidad no ordinaria. Y quinta, la regla se corroboraba por consenso especial. La regla era inflexible, primero. Los diagramas de actividad que formaban el cuerpo de la regla eran pasos inevitables que uno debía seguir para alcanzar la meta operatoria de las enseñanzas. Esta cualidad obligatoria de la regla se transmitía en la idea de que la regla era inflexible. La inflexibilidad estaba íntimamente relacionada con la idea de la eficacia. El esfuerzo dramático creaba una batalla interesante por sobrevivir. Y en tales condiciones, solo el acto más efectivo que uno pudiera realizar aseguraría su propia supervivencia.
Como no se permitían los puntos de referencia individualistas, la regla prescribía las acciones que constituían la única alternativa para poder sobrevivir. Así, la regla debía ser inflexible, debía exigir un acatamiento definido de su fallo. El acatamiento de la regla, sin embargo, no era absoluto. En el curso de las enseñanzas, anoté un caso en el que la inflexibilidad se suprimió. Don Juan explicó ese ejemplo de desviación como un favor especial brotado de la intervención directa de un aliado. En este caso, a causa de mi error involuntario al manejar al aliado contenido en la datura inoxia, la regla había sido infringida. Don Juan señaló por medio del suceso que un aliado tenía la capacidad de intervenir directamente y retener el efecto nocivo y por lo común fatal resultante del no acatamiento de su regla. Tal evidencia de flexibilidad se consideraba invariablemente producto de un fuerte lazo de afinidad entre el aliado y su seguidor. Segundo, la regla era no acumulativa. Aquí se asumía que todos los métodos concebibles de manipular a un aliado se habían usado ya. Teóricamente, la regla era no acumulativa, no había posibilidad de aumentarla. La idea de la naturaleza no acumulativa de la regla se relacionaba también con el concepto de la eficacia. Como la regla prescribía la única alternativa eficaz para la supervivencia personal de uno, cualquier intento de cambiarla o de alterar su curso por medio de la innovación se consideraba un acto no solo superfluo, sino mortífero. Uno tenía exclusivamente la posibilidad de acrecentar su propio conocimiento personal de la regla, ya fuese bajo la guía del maestro o bajo la guía especial del aliado mismo. Esto último se consideraba una instancia de adquisición directa de conocimiento, no una adición al cuerpo de la regla. La regla se corroboraba en la realidad ordinaria. 3. La corroboración de la regla significaba el acto de verificarla, el acto de atestiguar su calidez confirmándola pragmáticamente en forma experimental. Como la regla trataba situaciones de realidad ordinaria y no ordinaria, su corroboración tenía lugar en ambas zonas. Las situaciones de la realidad ordinaria con las que trataba la regla eran muy a menudo situaciones notablemente insólitas. Pero por más insólitas que fuesen, la regla se corroboraba en la realidad ordinaria. Por tal motivo, se ha considerado que eso queda fuera de los límites de ese trabajo y propiamente debería ser el campo de otro estudio. Esa parte de la regla se refería a los detalles de los procedimientos empleados para reconocer, recolectar, mezclar, preparar y cuidar las plantas de poder en que estaban contenidos los aliados. Los detalles de otros procedimientos implicados en los usos de dichas plantas de poder y otras minucias similares. 4. La regla se corroboraba en la realidad no ordinaria. La regla también se corroboraba en la realidad no ordinaria, y la corroboración se llevaba a cabo en la misma forma de validación pragmática y experimental que se habría empleado en situaciones de la realidad ordinaria. La idea de una corroboración pragmática implicaba dos conceptos. 1. Encuentros con el aliado que he llamado estados de realidad no ordinaria, y 2. Los propósitos específicos de la regla. Los estados de realidad no ordinaria. Las dos plantas donde los aliados se hallaban contenidos producían, al usarse, un acuerdo con las respectivas reglas de los aliados. Estados de percepción peculiar, que don Juan clasificaba como encuentros con el aliado. Hacía gran hincapié en provocarlos, un hincapié resumido en la idea de que uno tenía que encontrarse con el aliado todas las veces posibles para verificar la regla de una manera pragmática, experimental. Se suponía
que la proporción de la regla que probablemente se verificaría estaba en correlación directa con el número de veces que uno se encontraba con el aliado. El método exclusivo de inducir un encuentro con el aliado era naturalmente el uso adecuado de la planta en que se hallaba contenido el aliado. Sin embargo, Don Juan insinuó que en cierta etapa avanzada del aprendizaje, los encuentros podían tener lugar sin el uso de la planta, es decir, podían ser inducidos por un simple acto volitivo. He llamado estados de realidad no ordinaria a los encuentros con el aliado. Elegí el término realidad no ordinaria porque se adaptaba a la aseveración hecha por Don Juan de que tales encuentros tenían lugar en un continuo de la realidad, en una realidad solo levemente distinta de la realidad ordinaria de la vida cotidiana. En consecuencia, la realidad no ordinaria poseía características específicas de que todo el mundo podría haber evaluado en términos probablemente iguales. Don Juan nunca formuló estas características en forma definida, pero su reticencia parecía brotar de la idea de que cada hombre debía reclamar para sí el conocimiento como asunto de naturaleza personal. Las siguientes categorías, que yo considero las características específicas de la realidad no ordinaria, fueron sacadas de mi experiencia personal. Sin embargo, pese a su origen aparentemente idiosincrásico, fueron reforzadas y desarrolladas por Don Juan bajo las premisas de su conocimiento. Condujo sus enseñanzas como si estas características fueran inherentes a la realidad no ordinaria. Primero, la realidad no ordinaria era utilizable. Segundo, la realidad no ordinaria tenía elementos componentes. La característica primera implicaba que la realidad no ordinaria era idónea para el servicio, literalmente. Don Juan explicó una y otra vez que la preocupación inclusiva de su conocimiento era la búsqueda de resultados prácticos, que tal empresa era pertinente en la realidad ordinaria, tanto como en la no ordinaria. Mantenía que en su conocimiento había los medios de poner en servicio la realidad no ordinaria, en la misma forma que la ordinaria. De acuerdo con tal aseveración, los estados inducidos por los aliados se provocaban con la intención deliberada de usarlos. En esta instancia particular, el razonamiento de Don Juan era que uno preparaba los encuentros con los aliados para aprender sus secretos, y este razonamiento servía como rígida guía para eclipsar otros motivos personalistas que uno pudiera haber tenido para buscar los estados de realidad no ordinaria. La segunda característica de la realidad no ordinaria era que tenía elementos componentes. Dichos elementos eran los detalles, las acciones y los hechos que uno percibía, al parecer con sus propios sentidos, como el contenido de un estado de realidad no ordinaria. La imagen total de la realidad no ordinaria se componía de elementos que parecían poseer cualidades, tanto de los elementos de la realidad ordinaria como de los componentes de un sueño ordinario, aunque no eran equiparables a ninguna de ambas cosas. De acuerdo con mi juicio personal, los elementos componentes de la realidad no ordinaria tenían tres características únicas. Primero, estabilidad. Segundo, singularidad. Y tercero, carencia de consenso ordinario. Estas cualidades los hacían destacar por sí mismos como unidades desligadas poseedoras de una individualidad inconfundible. Los elementos componentes de la realidad no ordinaria tenían estabilidad en el sentido de que eran constantes. En este aspecto eran similares a los elementos componentes de la realidad ordinaria, porque ni se movían ni desaparecían, como los elementos componentes de los sueños ordinarios. Parecía como si cada detalle de los que formaban un elemento componente de la realidad no ordinaria tuviera una concreción propia. Una concreción que yo percibía como extraordinariamente estable. La estabilidad era tan pronunciada que me llevó a establecer el criterio de que
En la realidad no ordinaria, uno siempre poseía la capacidad de detenerse para examinar cualquiera de los elementos componentes durante lo que parecía ser un lapso indefinido de tiempo. La aplicación de este criterio me permitió diferenciar los estados de realidad no ordinaria usados por Don Juan de otros estados de percepción peculiar que habrían podido parecer realidad no ordinaria, pero que no encajaban en este criterio. La segunda característica exclusiva de los elementos componentes de la realidad no ordinaria, su singularidad, significaba que cada detalle de los elementos componentes era una cosa aislada e individual. Parecía como si cada detalle estuviese aislado de los otros, o como si los detalles aparecieran uno por uno. La singularidad de los elementos componentes parecía además crear una necesidad única, que puede haber sido común a todo el mundo. La necesidad imperativa, la urgencia de amalgamar todos los detalles aislados para componer una escena total. Don Juan tenía obviamente conciencia de tal necesidad y la usaba en cada posible ocasión. La tercera característica peculiar de los elementos como componentes, y la más dramática de todas, era la carencia de consenso ordinario. Uno percibía los elementos componentes mientras se encontraba en un estado de soledad completa, más como el aislamiento de un hombre que contempla por sí mismo una escena inusitada en la realidad ordinaria, que como la soledad del sueño, puesto que la estabilidad de los elementos componentes de la realidad no ordinaria le permitía a uno detenerse y examinar cualquiera de ellos durante un lapso al parecer indefinido. Casi parecía que fuesen elementos de la vida cotidiana. Sin embargo, la diferencia entre los dos estados de realidad yacía en su distinta capacidad para el consenso ordinario. Con esto me refiero al acuerdo tácito o implícito que, sobre los elementos componentes de la vida cotidiana, los hombres se proporcionan mutuamente de diversas maneras. Para los elementos componentes de la realidad no ordinaria, el consenso ordinario era inalcanzable. En este aspecto, la realidad no ordinaria estaba más cerca de un estado onírico que de la realidad ordinaria, y aún así, a causa de sus características únicas de estabilidad y singularidad, de los elementos componentes de la realidad no ordinaria poseían una apremiante cualidad de realismo, que parecía recalcar la necesidad de validar su existencia, de acuerdo con el consenso. El propósito específico de la regla. El otro componente del concepto, según el cual la regla se verificaba en la realidad no ordinaria, era la idea de que la regla tenía un propósito específico. Dicho propósito era alcanzar, usando a un aliado, una meta utilitaria. En el contexto de las enseñanzas de Don Juan, se suponía que uno aprendía la regla corroborándola en la realidad ordinaria y en la no ordinaria. La faceta decisiva de las enseñanzas era, sin embargo, la corroboración de la regla en los estados de realidad no ordinaria, y lo que se corroboraba en las acciones y los elementos percibidos en la realidad no ordinaria era el propósito específico de la regla. Ese propósito específico tenía que ver con el poder del aliado, es decir, con la manipulación de un aliado primero como vehículo y después como ayudante. Pero Don Juan siempre trataba cada caso del propósito específico de la regla como una sola unidad que implícitamente cubría estas dos zonas. Al referirse a la manipulación del poder del aliado, el propósito específico tenía una secuela inseparable: las técnicas manipulatorias. Las técnicas manipulatorias eran los procedimientos concretos, las operaciones realizadas en cada caso relacionado con la manipulación del poder de un aliado. La idea de que un aliado era manipulable garantizaba su utilidad para alcanzar metas pragmáticas, y las técnicas manipulatorias eran los procedimientos que supuestamente hacían utilizable al aliado. El propósito específico de las técnicas manipulatorias formaba una sola unidad que un brujo debía conocer exactamente para mandar a su aliado con eficacia.
Las enseñanzas de Don Juan incluían los siguientes propósitos específicos de las reglas de los dos aliados. Los he colocado en el mismo orden en el que él me los presentó. El primer propósito específico que se verificó en la realidad no ordinaria fue hacer una prueba con el aliado contenido en la datura inoxia. La técnica manipulatoria fue ingerir una poción hecha con una sección de la raíz de la datura. La ingestión produjo un estado superficial de realidad no ordinaria, que Don Juan usó para probarme con el fin de determinar si yo, como presunto aprendiz, tenía afinidad con el diablo, con el aliado contenido en la planta. Supuestamente la poción producía una sensación no específica de bienestar físico, o bien un sentimiento de gran incomodidad, efecto que Don Juan juzgaba, respectivamente, signos de afinidad o de falta de ella. El segundo propósito específico fue la adivinación. Era también parte de la regla del aliado contenido en la datura inoxia. Don Juan consideraba la adivinación como una forma de movimiento especializado, basándose en la suposición de que el brujo era transportado por el aliado a un compartimiento particular de la realidad no ordinaria, donde aquel podía adivinar hechos que de otro modo desconocía. La técnica manipulatoria del segundo propósito específico fue un proceso de ingestión-absorción. Se ingirió una porción de raíz de datura y se frotó un ungüento hecho con semillas de datura en las zonas temporales, temporal y frontal de la cabeza. He usado el término ingestión-absorción porque acaso la absorción cutánea ayudara a la ingestión a producir un estado de realidad no ordinaria, o la ingestión ayudará a la absorción. Esta técnica manipulatoria requería la utilización de otros elementos, aparte de la datura. En este caso, 2 lagartijas. Se suponía que servían al brujo como instrumentos de movimiento, lo cual se refería aquí a la peculiar percepción de hallarse en un terreno particular, donde uno era capaz de oír hablar a una lagartija y luego de visualizar lo que ésta dijera. Don Juan explicaba tales fenómenos como la respuesta de las lagartijas a las preguntas planteadas para la adivinación. El tercer propósito específico del aliado, contenido en las daturas, tenía que ver con otra forma especializada de movimiento, el vuelo corporal. Según explicó Don Juan, un brujo que usara este aliado podía volar corporalmente sobre enormes distancias. El vuelo corporal era la capacidad del brujo para desplazarse a través de la realidad no ordinaria y luego regresar a voluntad a la realidad ordinaria. La técnica manipulatoria del tercer propósito específico fue también un proceso de ingestión-absorción. Se ingirió una poción de raíz de datura y se frotó un ungüento hecho con semillas de la misma planta en las plantas de los pies, en la parte interior de ambas piernas y en los genitales. El tercer propósito específico no se corroboró a fondo. Don Juan dio a entender que se había abstenido de revelar otros aspectos de la técnica manipulatoria, los cuales permitirían a un brujo adquirir sentido de dirección en el curso del desplazamiento. El cuarto propósito específico de la regla fue probar, hallándose el aliado contenido en la psilocibe mexicana. La prueba no llevaba la intención de determinar la afinidad o falta de afinidad con el aliado, sino más bien la de ser una inevitable prueba inicial o el primer encuentro con el aliado. La técnica manipulatoria para el cuarto propósito específico utilizó una mezcla de fumar hecha de hongos secos, mezclados con diversas partes de otras 5 plantas, ninguna de las cuales se conocía por sus propiedades alucinógenas. La regla subrayaba el acto de inhalar el humo de la mezcla. Así, el maestro usaba la palabra humito para referirse al aliado contenido en aquella, pero yo he llamado a este proceso ingestión-inhalación, porque era una combinación de primero ingerir y después inhalar. A causa de su blandura, los hongos al secarse se convertían en un polvo muy fino que resultaba difícil de quemar. Los otros ingredientes se desmenuzaban al secarse. Los trozos se incineraban en el cuenco de la pipa, mientras el polvo de hongos, que no ardía con tanta facilidad, era absorbido a la boca e ingerido. Lógicamente,
La cantidad de hongos secos que se ingería era mayor que la cantidad de trozos quemados e inhalados. Los efectos del primer estado de realidad no ordinaria provocado por la psilocibe mexicana hicieron surgir la breve disertación de Don Juan sobre el quinto propósito específico de la regla: moverse, con ayuda del aliado contenido en la psilocibe mexicana, a modo de penetrar y atravesar objetos inanimados o seres animados. La técnica manipulatoria total puede haber incluido la sugestión hipnótica, además del proceso de ingestión-inhalación. Como Don Juan presentó este propósito específico solo en una breve disertación, que no se comprobó posteriormente, me resultó imposible evaluar en forma correcta cualquiera de sus aspectos. El sexto propósito específico verificado en la realidad no ordinaria, que abarcaba asimismo el aliado contenido en la psilocibe mexicana, se refería a otro aspecto del movimiento: moverse adoptando una forma alternativa. Este aspecto del movimiento se sujetó a la más intensiva verificación. Don Juan aseveró que se requería una práctica asidua para dominarlo. Mantenía que el aliado contenido en la psilocibe mexicana poseía la esencial capacidad de hacer desaparecer el cuerpo del brujo. Así, la idea de adoptar una forma alternativa resultaba una posibilidad lógica para desplazarse en condiciones de incorporeidad. Otra posibilidad lógica de lograr movimiento era, naturalmente, la de atravesar objetos y seres, la que Don Juan había discutido brevemente. La técnica manipulatoria del sexto propósito específico de la regla incluía no solo ingestión e inhalación, sino también, según todos los indicios, sugestión hipnótica. Don Juan llevó a cabo tal sugestión durante las etapas de transición hacia la realidad no ordinaria y también durante la primera parte de los estados de realidad no ordinaria. Clasificaba el proceso al parecer hipnótico como nada más que su supervisión personal, dando a entender que en esa ocasión particular no me había revelado la técnica manipulatoria completa. La adopción de una forma alterna no significaba que un brujo pudiese tomar según el impulso del momento cualquier forma que quisiera. Al contrario, llevaba implícito un entrenamiento de toda la vida para lograr una forma preconcebida. La forma preconcebida que Don Juan había preferido adoptar era la del cuervo, y en consecuencia subrayaba en sus enseñanzas esa forma particular. Sin embargo, dejó muy en claro que el cuervo era su elección personal y que había un sinnúmero de otras posibles formas preconcebidas.